poco sobre Millennium Actress, vamos a pasar a hablar sobre su siguiente obra, que fue Tokyo Godfathers, del año 2003. Y dentro de su filmografía podríamos decir que es como la película más bonita, entre comillas, y como que tiene una sensación de calidez, incluso de esperanza, que no es muy propio dentro de su obra, pero sí de las álbumes de Navidad, que es el género al que pertenece. Bueno, yo como decía, esta es la película que más me gusta, yo creo, porque es como la más bonita, en la que se aleja un poco, y digo un poco porque tiene sus cosas oscuras, pero es verdad que se aleja un poco eso de la turbidez y como ese estilo oscuro y asfixiante que tienen casi todas las películas de este señor. Ya que, bueno, trata sobre un trío de vagabundos compuesto por Gin, que es un borracho cincuentón que perdió todo su dinero en una apuesta, por Hana, que es una mujer transexual que no tiene familia ni hogar, y por Miyuki, que es una chica joven que se escapó de casa. Entonces, en la víspera de Navidad están estas tres personas juntas, están buscando algo en la basura que les pueda ser de utilidad, porque son vagabundos, y se encuentran a un bebé en la basura. Entonces, bueno, les surge a los tres como un dilema sobre qué hacer con el bebé, porque todos tienen un poco pues, opiniones diferentes de qué hacer con él. Y la película trata un poco sobre eso, sobre resolver el misterio de este bebé, de qué hacían la basura, mientras paralelamente intentan como superar un poco sus propios dramas personales. Antes de nada, yo quería decir una curiosidad, y es que en Millennium Actress, la peli que hemos hablado antes, la búsqueda de Chiyoko al pintor empieza por una llave que le da el pintor, y eso es el símbolo de la búsqueda durante toda la película. Y en esta película, la búsqueda de la madre del bebé también empieza con una llave que se encuentran dentro del cesto del bebé, y que es lo que les da la primera pista para empezar a buscar a la madre. Y bueno, yo, sinceramente, no diría que esta película se aleja de su estilo oscuro, pero es que ni un poco. O sea, al Hombre, final... es más alegre que las otras, por eso lo Sí. digo más que nada. Al final está representando una realidad que a mí me parece muy miserable. Nos habla de 3 desechos sociales, de 3 personas que la gente ha repudiado, aunque al final no sean malas personas, pero por sus condiciones de vida les han rechazado y se han visto obligados a ser vagabundos. Un borracho, una mujer trans y una niña solos en la calle en Navidad. Y yo creo que lo que sí que lo que puede hacer que no parezca tan oscura es que utiliza mucho humor dentro, en plan como que ya no dentro de la propia película, sino que conforme son los personajes se toman como su vida desde una perspectiva más humorística, en plan un poco como el me río por no llorar. Yeah. Y a mí me parece interesante como la crítica que hace de cómo se margina este tipo de personas sin intentar ayudarles de ninguna forma. En plan, el borracho pues la lió petarda, su familia le dejó de lado, la niña tenía una situación súper crítica en casa, la mujer que no me acuerdo cómo se llaman. Hannah es la no me acuerdo yo transexual. tampoco. Eso, Hannah es huérfana, trabajó en un prostíbulo, no dicen que sea un prostíbulo, pero bueno. Y pues eso, y lo que sí que me pareció curioso cuando la vi, volviendo al hecho de que esta película tiene 20 años, es que aparezca un personaje trans y que dentro de lo que cabe, en plan, claramente se podría representar muchísimo mejor, pero dentro de lo que cabe no está ridiculizado, en plan... Fair. Es una persona que tiene sus dramas, tiene sus problemas, tiene su historia de vida, tú Sí. empatizas con ella, y yo creo que esto para la época era muy difícil de encontrar, más en el cine japonés, o al menos en lo que yo he visto de anime, Sí. Normal. porque es que sin ir más lejos, yo me acuerdo que en esta época estábamos viendo a las mariconchis en Shin-chan, o a todos los villanos de Shin-chan, que sorprendentemente Joder. eran todo personas trans. Sí. Sí, es Es verdad. que es fuerte. Es fuerte, y nosotras de pequeño lo teníamos súper normalizado esto. Total. Claro, luego vas y ves a una persona transexual y claro, tienes como la referencia
de eso que te ponían en los dibujos y claro, ¿cómo no vas a pensar que eso es algo malo? O sea, es que de verdad, el Que punto bueno, que en esto- el que los dibujos te influencian, o sea, Que esto en Disney también pasaba, chicos, que no Sí, solo sí, Japón, sí. porque en el episodio... Sí, sí. No me acuerdo en qué episodio fue que hablamos de esto. Ah, sí, en el del orgullo del año pasado. sí, Que al final muchos de los villanos de Disney tienen... y el de las Pueden, supernenas, pueden el interpretarse cangrejo como este. personas queer, ¿no? Sí. Bueno, sigo con curiosidades de la película. Es interesante porque, bueno, antes al principio hemos dicho que Satoshi Kon era bastante fan de, por ejemplo, John Ford. Y es que precisamente para esta película se inspiró en la película de Tres Padrinos de John Ford, de este señor. Que, por cierto, a su vez es un remake de otra película que creo que también se titula Tres Padrinos. Y bueno, además Satoshi Kon en esta película trabajó para hacerla con Keiko Nobumoto, que fue la guionista principal de Cowboy Bebop, que a mí es un anime que me encanta. Y a mí. Así que me encanta que dos personas tan talentosas trabajen juntas para hacer películas tan buenas. Y bueno, a ver, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo antes del tono de la película, o sea, estoy de acuerdo con Sira, pero eso es verdad que yo creo que en comparación con, por ejemplo, Perfect Blue, que es como, no sé, a mí se me hace muy deprimente todo el rato. Siento que aunque se traten temas muy duros como eso, que son tres vagabundos, que son desechos sociales, entre comillas, no sé, como toda esa situación tan dura que viven, creo que se trata eso, como con mucho humor, de una manera bastante tierna y creo que al final te da como sensación de esperanza, o sea que aunque lo hayan pasado fatal toda su vida, pero en lo de encontrar el bebé, cómo acaba la película y todo, siento como que eso, que te da una sensación de esperanza para los personajes. Entonces, creo que eso, que es una película bastante tierna en ese Sí. sentido, por esto. También luego, bueno, también es verdad que... En cuanto a la No, sigue, sensación dime. de esperanza, sí que es verdad que tanto Perfect Blue tiene un buen final, en plan, al final por ese plano final te da a entender que al fin ella ha logrado ser quien quiere ser. Y Millennium Actress, aunque para nosotros puede ser un final un poco triste, realmente es un final muy redondo, en plan de que al final ella va a seguir buscando lo que ella quería. Así que bueno, que al final todas las pelis, aunque sean un poco hardcore, tienen como un cierre un poco más de decir, ah, vale, no me voy a Sí. llorar. También, por ejemplo, en esta película no encontramos, o no tan directamente por lo menos, como ese enfrentamiento entre verdad y ficción que estamos Claro. hablando de sus películas y que vamos a hablar también después con sus demás obras. Pero sí que es verdad que hay un conflicto entre dos realidades que son el pasado y el presente de los protagonistas. O más bien como ese intento de evasión que tienen los protagonistas frente a la realidad en la que viven. El cómo intentan aferrarse a algo bonito que les está pasando y que les hace sentir realizados, que es encontrar el bebé e intentar darle un hogar, como para alejarse de todo aquello pues en sus vidas que les perturba, que quieren olvidar, el hecho de que son vagabundos y las circunstancias que le llevaron a serlo y todo esto. Y bueno, como digo, pese a esto, la película creo que despierta bastante calidez, alegría y eso, y esperanza. Y a mí personalmente no me parece una obra tan enrevesada y de darle al coco como por ejemplo puede ser Perfect Blue, que yo personalmente tuve que buscar bastantes cosas en plan análisis de la película cuando la vi, porque hay muchas cosas de las que no me cosqué. Y en esta película creo que no... O sea, como que queda bastante claro el mensaje y lo que ocurre. Sí, es la más chill, sin duda, en cuanto Sí. a eso. Y yo creo que aquí sí que se refleja, aunque no haya esta dicotomía entre realidad y ficción, sí que se refleja muy bien lo que yo comentaba de las dos personalidades, porque se ve muy claro cómo los tres personajes en su vida pasada, en los flashbacks que muestran de su realidad anterior, estaban cohibidos, encorsetados en ser aquello que se supone que debían ser. Y tras un punto de inflexión en el que, claro, si tú estás toda tu vida fingiendo ser algo que tú realmente no eres, comportándote como esperan que te comportes y todas esas cosas, tarde o temprano vas a reventar por algún sitio. Y después de un punto de inflexión, como puede ser de la niña cuando le mete el cuchillazo a su padre, que suele, bueno, pues eso suele venir dado por una discusión o algo similar,
pasan a esta nueva vida, que aunque sea más miserable, porque realmente, objetivamente es más miserable, sí que les permite ser ellos mismos, ¿no? Comportarse como les da la gana, hacer lo que les da la gana, no tener prejuicios de nada, en plan, sobre ellos mismos, porque total, ya eres un vagabundo, ya te van a juzgar, ¿qué más da lo que hagas ya a partir de ahí, ¿sabes? Y que además todos ellos acaban teniendo un momento de reconciliación con su vida anterior, ¿no? Entonces, también creo que tanto a lo que hablábamos del humor como a lo que estoy diciendo ahora, ayuda muchísimo que en esta película se hace un trabajo brillante en la actuación, entre comillas otra vez porque esto está animado, de los personajes. Quiero decirte, sus expresiones faciales, cómo hablan, cómo se mueven, su lenguaje corporal, yo creo que les hace parecer personas súper reales. Y claro, al final, por ejemplo, Hannah es súper expresiva, pone unas caras súper exageradas. Entonces esto te ayuda tanto como a comprender el personaje y a darte cuenta de que está siendo ella misma, como a que te mees de risa viendo la peli. Como curiosidad, la película ganó en el año en el que salió el premio a la excelencia en el Festival Japan Arts Media, que bueno, es un festival, no sé si el más importante o bueno, da igual, es muy importante en Japón, y en el que todos los años se premian obras de anime, de manga, películas e incluso videojuegos. Por ejemplo, los animes de Tengen Toppa Gurren Lagann, Evangelion, la película de Koe no Katachi, que son como, no sé si estáis un poco familiarizados con el mundo del anime, sabéis que son como muy top estos animes. Sí. Pues bueno, ganaron este premio, así que eso, que Tokyo Godfathers está como ahí en el nivelazo, o sea, para que veáis.